No. Voy a hablar un poquito sobre la fisiología muscular. Como se puede observar en la imagen, vemos que la mayoría de los músculos tienen diferentes tamaños y diferentes formas. Todo lo que, todo lo que observamos en la imagen son músculos de tipo esquelético. Esquelético se le denomina a los músculos que son superficiales y que se unen o se articulan con los huesos, digámosle. Por eso se denominan esqueléticos, porque están unidos a los huesos, que en su mayoría, o sea, la mayor cantidad de músculos en el cuerpo son de tipo esquelético. O sea, es decir, que son músculos voluntarios. Al decir que son músculos voluntarios, decimos que son músculos que nosotros le podemos controlar. O sea, nosotros mismos podemos indicar cuándo el músculo se va a mover y cuándo no se va a mover. Y cuándo se va a contraer y cuándo no. A eso se refiere con músculos voluntarios. ¿Sí? Dice que un músculo es un tejido contraíble que forma parte del cuerpo humano y de otros animales. Está conformado por tejido muscular. Eh, el cuerpo en sí tiene está compuesto por diferentes tejidos. Uno de los tejidos más importantes del cuerpo que nos ayuda a movernos, que nos ayuda a realizar las diferentes actividades de la vida diaria, son los músculos, son el tejido muscular. Entonces, este tejido muscular tiene una característica importante y principal que es la contracción. ¿Sí? Es la contracción. La contracción es cuando el músculo se pone duro. ¿Sí? Es cuando se acercan todas sus fibras y para poder realizar un movimiento. Entonces a eso le denominamos tejido contraíble. Los músculos se relacionan con el esqueleto o bien forman parte de la estructura de diversos órganos y aparatos. Entonces, como les comenté al principio, los músculos en su mayoría son esqueléticos porque se relacionan con el esqueleto y también hay otros tipos de músculos que se encuentran en los diferentes órganos. Por ejemplo, hay músculos que están en el estómago, los pulmones, en los riñones, en el intestino, etcétera, etcétera. Entonces, eh, también tenemos músculos en todo el cuerpo, no solamente en el esqueleto, sino que en todo el cuerpo humano, ya sea internamente como externamente o superficialmente. Dice, los músculos están envueltos por una membrana de tejido conjuntivo llamada fascia. La fascia sería como una piel, es como una barrera protectora que sí, que le protege a los músculos. Le protege, digámosle, de una u otra manera para evitar lesiones o para evitar algún tipo de que entre algún sistema ahí, no sé, virus, bacterias, microorganismos. ¿Sí? Todo el cuerpo no va a estar protegido por diferentes eh, tipos de pieles, digámosle, o de fascias. ¿Sí? El hueso también tiene su protección, tiene también una piel que lo protege, así como el músculo. Entonces, a la membrana que envuelve al músculo se llama fascia. El cuerpo humano contiene aproximadamente 650 músculos. Aproximadamente en todo el cuerpo humano tenemos 650 músculos. O sea, son bastantes músculos
que hay que, por lo menos, conocer los más importantes. Los más importantes por lo menos tenemos que conocer. No, no le pido conocer todos, pero porque estamos estudiando una carrera de salud y más que nada porque vamos a enseñar diferentes ejercicios que se utilizan en el cuerpo humano. Debemos conocer los músculos más importantes, o por lo menos los grupos musculares. Esto es la imagen del músculo. El músculo, cada músculo posee un nervio, como ven acá. Cada músculo está inervado por un nervio. ¿Qué hace ese nervio? Gracias al nervio se puede enviar la corriente eléctrica. ¿Sí? Por esa pequeña estructura en forma de hilo que viaja por todo el cuerpo, que sale, los nervios salen bajan del cerebro y van por la médula espinal. Y de la médula espinal se dividen los nervios que se van a conectar con todo el cuerpo. Entonces, cada músculo posee un nervio propio. Ese nervio es el que le envía la corriente eléctrica al músculo. ¿Para qué? Para que se pueda contraer y se pueda relajar. Entonces, si un músculo no posee nervio, no se va a poder contraer. Y el músculo va a dejar de cumplir con su función, ¿sí? Y se va a deteriorar, digamos. Entonces, es como si fuera que el músculo muere, ¿sí? No se va a contraer. Mientras que el músculo tenga activo su nervio, siempre va a estar en contracción, va a aumentar su tamaño, va a tener más resistencia, ¿sí? Siempre va a estar vivo, digamos, el músculo. Entonces cada músculo tiene un nervio que lo ayuda a la contracción y relajación. Luego le tenemos al músculo propiamente dicho. Después, internamente, el músculo se divide en tejido muscular. Más internamente, los tejidos se dividen en fibras musculares. Las fibras se vuelven a dividir en miofibrillas y las miofibrillas se dividen en filamentos. ¿Sí? Filamentos. Entonces, cuando escuchamos de que hay una lesión muscular, el famoso desgarro muscular, es cuando existe una ruptura de la fibra o miofibrilla. Entonces, es lo que llamamos ruptura fibrilar. Habrán escuchado seguramente alguna vez la palabra ruptura fibrilar. Esa ruptura fibrilar es el famoso desgarro muscular. Es una ruptura de las fibras de los músculos. ¿Sí? Lo que normalmente tienen los atletas de alto rendimiento suelen tener esta ruptura fibrilar. Muy bien, así está compuesto el músculo. O sea, así está compuesta la mayoría de los músculos esqueléticos. La mayoría de los músculos esqueléticos están compuestos de esta manera. Dice, el músculo contiene agua, que representa aproximadamente las 3/4 partes del peso del músculo. Posee proteínas y compuestos nitrogenados. Cuando el músculo va perdiendo agua y va perdiendo proteínas y ya no está activo, ya no realiza contracciones musculares, se va atrofiando. La atrofia es cuando el músculo va perdiendo su contracción, su agua y sus proteínas internas. ¿Sí? Eso es lo que se denomina atrofia muscular. Entonces, el músculo está destinado
a que se pueda contraer, digámosle, los 365 días del año. Por eso es importante de que siempre el cuerpo esté de manera activa, de que el cuerpo se mueva, ¿sí? Gracias al movimiento de los músculos, el cuerpo siempre se mantiene activo y se mantiene sano. Por eso es que es importante mantenerse siempre en un estado activo, en un estado de ejercicio constante. ¿Para qué? Para que el cuerpo se sienta mejor, se sienta bien, ¿verdad? Bien, obviamente hay que darle también su tiempo de descanso. También necesita sus días y su tiempo de descanso, lo cual hay que respetar eso, que darle el tiempo suficiente para que también se recupere. Pero, como les digo, la mejor forma de tener un cuerpo sano es realizando actividades físicas siempre. Entonces, este, el músculo está lleno de agua, de proteínas y, digamos, de minerales, que normalmente se suele perder eh, con una contracción o con un ejercicio físico intenso. Características del tejido muscular. El tejido muscular tiene varias características importantes que hay que saberlo, los cuales son, por ejemplo, el primero dice excitabilidad. En cuanto a la excitabilidad, dice que ocurre ante un estímulo como respuesta potencial de acción, dice, químicos, neurotransmisores u hormonas. Excitabilidad es cuando decimos que el músculo siempre está en un estado de semicontracción, ¿sí? O sea, un estímulo es lo que yo le estoy dando, lo que yo le envío, lo que va desde el cerebro hacia el músculo. Así lo denominamos estímulo. Por ejemplo, un estímulo muscular puede ser, yo le aplico en una zona, le aplico calor, o le aplico algo frío, o con una aguja me pincho el dedo con una aguja, qué sé yo. Esos son un estímulo. Entonces, ese estímulo recibe rápidamente el músculo. Entonces decimos que está en un estado de excitabilidad, al cual tiene una respuesta automática. La contractilidad es la propiedad de acortarse y engrosarse, generación de fuerza para realizar trabajo. Y la contracción muscular es, como les comenté, es cuando el músculo se acorta o se ensancha para generar fuerza. ¿Sí? Eso hace que el músculo está cargado de energía gracias a los alimentos que consumimos. El músculo se carga de energía. Entonces, genera una respuesta. Esa es una contracción para generar fuerza. Después, la tercera característica es la extensibilidad. Dice distensión muscular sin daño y coordinación con un músculo par. O sea, también puede tener una ligera variación de sus fibras. Significa que puede extenderse y puede contraerse.
Y eso no genera, no genera un daño. Lo que esa extensibilidad se relaciona con la elasticidad. La elasticidad da para que el músculo aumente su tamaño y luego vuelva a su forma natural. Eso es la elasticidad. El músculo se puede estirar lo suficiente y luego vuelve a su forma natural, a su forma normal. Y la extensibilidad es para que el músculo se pueda distender. Si el músculo era duro, si era algo duro, no se iba a poder distender, no se iba a poder estirar. Entonces, la excitabilidad se relaciona netamente con la contractilidad. Y la extensibilidad se relaciona netamente con la elasticidad. ¿Sí? Trabajan en conjunto los dos. Los tipos de músculos. Y ahí tenemos los tres tipos musculares, que son el músculo esquelético, que ven acá, por ejemplo es el ejemplo del músculo esquelético. Digámosle que este es el músculo bíceps braquial, que por arriba se une con un hueso y por abajo se une con otro hueso. A eso lo denominamos músculo esquelético. Por arriba se une con un hueso y por abajo se une con otro hueso. Eso es músculo esquelético. Después tenemos el músculo cardíaco. El músculo cardíaco es propio del corazón. O sea, son los músculos, que son tres músculos cardíacos. Esos tres músculos cardíacos son propiamente y netamente del corazón. ¿Sí? Y el tercer tipo muscular es el músculo liso, de las células lisas. Músculo liso. El músculo liso lo vamos a encontrar en su gran mayoría en los órganos del cuerpo humano. ¿En qué parte, por ejemplo? El músculo liso vamos a encontrar en el esófago, en la tráquea, en el estómago, intestino delgado, intestino grueso, hígado, páncreas, riñón, pulmón, etcétera, etcétera. ¿Sí? En su mayoría el músculo liso forma parte de los órganos del cuerpo humano. ¿Sí? Pero la diferencia está en que el músculo liso siempre está internamente, o sea, está por dentro del cuerpo. Y el músculo esquelético está por fuera, sí, porque está más hacia la periferia. El músculo liso está más externamente, digamos, sí, porque están unidos a los huesos. Y así son de forma visual, vamos a observar de esta manera. Así son, de esta manera están distribuidos los diferentes tipos musculares, donde el tejido esquelético o el músculo esquelético va a tener esta forma. Al músculo esquelético también lo denominamos estriado. Estriado o esquelético. El tejido muscular cardíaco o el músculo cardíaco también va a tener esta forma. ¿Sí? Y el liso va a tener esta forma. O sea, entre el cardíaco y el liso, más o menos se relacionan. Pero el esquelético o el estriado esquelético sí es totalmente diferente a los otros. ¿Sí? Según su naturaleza, existen tres tipos de músculos. Estriado esquelético, músculo liso o visceral, que se refiere a las vísceras. Las vísceras son los órganos. Y el músculo cardíaco. El cuerpo humano está formado aproximadamente de un 40% de músculo estriado y de un 10% de músculo cardíaco y músculo liso. ¿Sí?
Entonces, en su gran mayoría y en abundancia, el cuerpo humano está protegido por los músculos estriados o esqueléticos. Músculo esquelético es el encargado del movimiento de los esqueletos axial y apendicular y del mantenimiento de la postura y la posición corporal. Más que nada, los músculos esqueléticos son los encargados de mantenernos erguidos, mantenernos parados o sentados, ¿sí? Y de mantenernos en una posición normal, en una posición corporal natural, normal. Sin estos músculos, el cuerpo iba a ser, digamos, le iba a ser flácido. No íbamos a poder estar erguidos. ¿Sí? Íbamos a estar como las víboras, que no tienen hueso. Hacia los huesos y a los músculos, el cuerpo humano puede adoptar una buena postura. Además, el músculo esquelético dice ocular ejecuta los movimientos más precisos de los ojos. El músculo cardíaco también es estriado. Es estriado, pero se encuentra solamente en el corazón y no está unido a ningún hueso, o sea, no está anclado a ningún hueso. El tejido muscular esquelético recibe tal nombre por su localización, ya que usualmente los músculos se insertan en los huesos. Se insertan significa que se anclan, ¿sí? Se unen a los huesos. El tejido muscular esquelético también decimos que es voluntario, ya que es posible relajarlo o contraerlo mediante la regulación consciente. O sea, significa de que yo mismo puedo indicarle al músculo cuándo se debe contraer y cuándo se debe relajar. Entonces, yo le digo cuándo contraerse y cuándo relajarse. Por eso decimos que es voluntario. Yo mismo le controlo a esos músculos, ¿sí? Yo le doy la orden. Lo que pasa, lo que es totalmente lo contrario con el músculo cardíaco y con el músculo liso. El músculo cardíaco se contrae por sí solo. El corazón, habíamos visto ya la clase de fisiología cardíaca, de que el corazón tiene la capacidad de contraerse las 24 horas, los 365 días del año, por sí solo, ¿verdad? Yo no le puedo controlar, no puedo controlar sus contracciones. Lo mismo pasa con el músculo liso. El músculo liso también es involuntario. Es involuntario, ¿por qué? Porque solamente se contrae cuando recibe un estímulo. Y pongamos el ejemplo del estómago. El estómago, los músculos del estómago comienzan a trabajar solamente cuando yo ingiero alimentos. Cuando yo ingiero algún tipo de alimento o algún tipo de líquido. En ese momento nomás el músculo liso del estómago se activa y comienzan a trabajar. O sea, también es involuntario. Solamente el esquelético es voluntario. Ahí tenemos, por ejemplo, la imagen del músculo esquelético, cómo está compuesto, el tejido muscular, por fibra, por miofibrillas. Ya tenemos al músculo liso, que tiene otra estructura, como más cuadrada, más cerrada, digamos, ¿no? Y el músculo cardíaco, que más o menos tiene relación o tiene la combinación del músculo liso y el músculo estriado esquelético. ¿Sí? Tiene la combinación de ambos. El cardíaco. Músculo cardíaco es el tejido muscular cardíaco o miocardio forma gran parte de la pared del corazón, el miocardio.
Al igual que el músculo esquelético, es estriado e involuntario, puesto que es imposible la regulación consciente de sus contracciones. Es imposible porque el músculo cardíaco posee nervios propios que no son controlados de forma voluntaria por nuestras acciones, sino que tienen nervios propios que hacen de que se contraiga y se relaje de forma automática. El músculo liso, el tejido muscular liso, se localiza en las paredes de estructuras internas huecas, como los vasos sanguíneos, las vías respiratorias inferiores y el estómago. Su contracción ayuda a disminuir la luz de los vasos sanguíneos, desdoblar físicamente y transportar los alimentos por el tubo digestivo y eliminar desechos, lo cual encontramos en el intestino. Las fibras del músculo liso suelen ser involuntarias y no estriadas, o sea, no son estriados y son involuntarios, o sea, tampoco le podemos controlar. Como les mencioné, estos músculos se activan cuando ingerimos algún tipo de alimento. En caso de la musculatura lisa de los vasos sanguíneos, ellos lo que hacen es siempre transportar la sangre hacia todo el cuerpo. Entonces, en ese momento, por cada contracción cardíaca, muscular del corazón, se envía una buena cantidad de sangre y ahí trabajan los músculos lisos dentro de las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, como hablamos de los tipos de músculos, o de los tipos de tejido muscular, también tenemos que hablar de los tipos de contracciones musculares, porque hay diferentes tipos de contracciones musculares, lo cual debemos conocer. Primeramente decimos que la contracción muscular se refiere al proceso fisiológico durante el que el músculo, por deslizamiento de las estructuras que lo componen, se acorta o se relaja. O sea, se refiere al proceso, es un proceso fisiológico durante el músculo por deslizamiento de las estructuras que lo componen, o sea, de las fibras, miofibrillas y de los filamentos. El músculo se acorta o se relaja, ¿sí? A eso se denomina contracción muscular. La unidad funcional de los músculos se denomina sarcómero. Sarcómero es la unidad funcional. Y luego pasamos a ver el primer tipo de contracción muscular, que se denomina contracción isotónica. Contracción isotónica. Dice, iso es igual y tónico es tensión. La tensión desarrollada por el músculo se mantiene casi constante mientras el músculo modifica su longitud. Son movimientos corporales y para trasladar objetos. Entonces, la tensión que se genera, que se desarrolla, se mantiene constante, o sea, es una contracción constante. Lo que se modifica es su longitud, dice, o sea, su tamaño. Normalmente es una contracción en movimiento. Y lo que va variando es el tamaño de su longitud, ¿sí? De acuerdo al movimiento que yo haga. Esta contracción isotónica se divide en dos tipos, que son
contracción concéntrica y la contracción excéntrica. La concéntrica y la excéntrica. La concéntrica dice, la tensión generada es suficientemente grande como para superar la resistencia del objeto que va a ser movido. El músculo se acorta y tracciona de otra estructura. Entonces, el concéntrico, digámosle, es, ven esta imagen. En esta imagen podemos ver que esta persona tiene en su mano, está sosteniendo una mancuerna. Está sosteniendo una mancuerna. Entonces, cuando genera ese movimiento de flexión de codo, cuando la mancuerna lleva hacia arriba, o sea, cuando realiza ese movimiento de flexión de codo, ¿sí? Cuando realiza este ángulo, cuando se acortan las dos estructuras, a eso le denominamos concéntrico. Digámosle, cuando esta mancuerna llega hasta el pecho, ¿sí? Y ahí se aproxima el antebrazo, se aproxima sobre el brazo. Ese movimiento se llama contracción concéntrica, isotónica concéntrica, ¿sí? Isotónica concéntrica. Y la excéntrica sería al revés. Cuando parte de aquí arriba está la mancuerna, parte de arriba se dirige hacia abajo en relajación. A eso le denominamos contracción isotónica excéntrica, ¿sí? La concéntrica es cuando se acercan, se acortan los miembros, se acercan los miembros, y la excéntrica es cuando se alejan los miembros, ¿sí? Esa es la diferencia entre contracción isotónica concéntrica y excéntrica. Y lo que hay que tener en cuenta es que cuando decimos isotónica es cuando hay una contracción en movimiento. Es el movimiento. ¿Sí? Dice, la tensión ejercida por los puentes cruzados de miosina resiste el movimiento de una carga y enlentece el proceso de alargamiento. Eso es lo que buscamos con la contracción isotónica, concéntrica y excéntrica. A veces trabajamos solamente concéntrico. Si cargamos aquí la mancuerna, venimos hasta acá, generamos la tensión y luego sacamos la mancuerna y vuelve el brazo de forma normal. Luego vuelvo a cargar la mancuerna y vuelvo a hacer el mismo movimiento, ¿sí? Trabajo solamente la parte concéntrica del músculo. ¿Por qué? Porque si yo trabajo acá concéntrico, si yo flexiono el codo, voy a trabajar el bíceps. Y si con la misma mancuerna yo voy a relajar el brazo, voy a volver a su posición normal, estoy trabajando el tríceps. Entonces, si yo quiero trabajar solamente el bíceps, trabajo de forma concéntrica. Si quiero trabajar solamente el tríceps, trabajo de forma excéntrica. Y si quiero trabajar los dos, bíceps y tríceps, entonces hago isotónica, concéntrica y excéntrica. A ver. ¿Cuál es ese? La noche sí. La noche, sí. Normalmente esto es lo que la mayoría hacen cuando entrenan en el gimnasio. Contracción isotónica concéntrica y excéntrica. Lo mismo hace con el miembro inferior, por ejemplo. Sentadilla o banco de cuádriceps. Siempre se trabaja concéntrico y excéntrico sin darnos cuenta. Pero cuando voy a realizar un trabajo muy específico, tengo que saber en qué momento contraer el músculo. Contracción isométrica. La contracción isométrica es la contracción muscular sin movimiento. ¿Se acuerdan que la contracción isotónica era con movimiento y la contracción isométrica es sin movimiento? O sea, es generar una tensión muscular, pero en el lugar donde se encuentra el miembro. Dice, la tensión generada no es suficiente para superar la resistencia del objeto a mover.
Y el músculo no modifica su longitud, no se mueve de su lugar. Se contrae, pero no se mueve de su lugar. Son importantes para mantener la postura y sostener objetos en una posición fija. Estabilizan algunas articulaciones mientras otras se mueven. Y por ejemplo, digámosle que yo coloco mi codo sobre la camilla o sobre la mesa y sostengo sobre mi muñeca, sostengo una mancuerna. Y sostener eso implica que haya una contracción isométrica del bíceps. Entonces, al sostener de forma estática, se genera la contracción muscular. Y a esa contracción estática, a eso le denominamos contracción isométrica. Y la contracción sin movimiento. Lo cual el cuerpo humano siempre está en contracción isométrica cuando estoy parado, por ejemplo. Sí o sí mis músculos se deben contraer para que yo me pueda quedar parado. Si no se contraen, me voy a caer.